Éxodo 34, verso 11. Vamos a continuar con nuestra serie, La redención de Dios. Es el tema número 81 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Advertencias. Hermanos, la Biblia está llena de eso, está llena de advertencias. La Biblia está llena de decirnos: procura hacer esto, no hagas esto, no sigas el camino de los pecadores, no sigas el camino de los soberbios, guardad o cuidad vuestra salvación, trabajad en vuestra salvación. O sea, la Biblia está llena de eso. Y una advertencia, hermanos, es algo que quiere cuidarnos de una consecuencia. ¿Okay? O sea, hay cosas que vienen por consecuencia, no vienen porque pues, Dios te quiere probar, cosas así. O sea, hay cosas que no son pruebas, son disciplinas porque no atendemos las advertencias de Dios. Vamos a ver aquí algunas. Éxodo 34, 11, dice ahí: guarda lo que yo te mandé hoy, o lo que te mando hoy. He aquí que yo echo delante de ti, de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Entonces, como te lo decía, hermanos, definiéndolo así el diccionario, dice que una advertencia es un aviso. Es un aviso para prevenirte de alguien o de algo. ¿Okay? Una advertencia es un aviso que para prevenirte de alguien o de algo. ¿Ok? Aquí el contexto es la renovación del pacto. Seguimos en ese punto. Dios va a renovar el pacto, pero obviamente en el renovar el pacto hay algunas cláusulas. ¿Ok? Hay algunas cláusulas. Dicen por ahí, cuando vas a firmar un contrato, hermano, ¿sabes a qué le debes poner más atención? A las letras chiquitas, ¿no? A las letras chiquitas, que son cláusulas que a veces no les tomamos importancia. Y hermanos, la salvación es eso. Cuando aceptamos a Cristo hay algunas cláusulas, ¿no? Que muchas veces pensamos que no existen, como por decir, pensar que yo soy salvo, haga lo que yo haga, no importa, al final me muero, voy al cielo. Pues no has leído las cláusulas o las letras chiquitas. Hay cosas en las que no hay regreso, hermanos, y poco a poco, cuando un hombre piensa de esa manera, que es cristiano, pero que puede hacer lo que él quiera, lo que va a llegar es la apostasía. La apostasía. O sea, la apostasía no es algo que vino de repente, es algo que se fue haciendo poco a poco hasta que llegue el punto. Obviamente la palabra apostasía del griego significa divorcio. ¿Cuándo viene un divorcio? ¿Al momento? O sea, de que mañana me levanto, ya me quiero divorciar. No, es algo que se fue acumulando. Se fue acumulando hasta que llega un punto en que se rompe. ¿Ok? Así es la apostasía, hermanos. Entonces, el pensar que yo puedo estar en el mundo siendo cristiano, voy a llegar ahí. Voy a llegar ahí a la apostasía de renegar lo que antes yo creía. Entonces, vamos a ver algunas advertencias, ¿no? Aquí, la primera advertencia, hermanos, que se hace es obedecer. Aquí dice, versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. Esa es la primera advertencia. Si alguien quiere ser siervo de Jesucristo, uno de los ingredientes que tiene que tener es la obediencia. Pero para llegar a eso, hermanos, hay que desarrollar otra cosa, un espíritu enseñable. ¿Ok? O sea, debemos estar dispuestos a ser enseñados. O sea, eso es lo que a veces le pesa al ser humano.
Por decir, si llegara aquí alguien que estuvo en el pastorado, y obviamente viene conmigo y me dice, no, yo fui pastor de fulana iglesia. Yo le diría, bueno, sí, ¿por qué te saliste? Y ya me echa su rollo, ¿no? Dice sus cosas, ok. Yo le voy a decir, ok, siéntate y escucha. Y eso, hermanos, a la gente a veces que llegó a ese tipo de cosas, de un pastorado, de un liderazgo, les cuesta mucho sentarse y escuchar por un tiempo para que después Dios los levante a algo que Dios quiere. Hermanos, esa es una de las primeras advertencias. Alguien que no quiere ser enseñado va a fracasar. Va a fracasar. Cuando tú llegas a un instituto, cuando tú llegas a una iglesia, cosas así, y a lo mejor tú tendrás un puesto de liderazgo, pero ¿a qué vas a un instituto? ¿A aprender o a enseñarle a otros? Pues a aprender. Hermanos, yo lo digo así, allá en México, es un poco más grande, a mí me ha tocado ver pastores que llegan al instituto porque requieren, o sea, el gobierno, cuando tú te das de alta en el gobierno, requiere que tú demuestres que tienes conocimientos eclesiásticos. Y una manera de hacer eso es teniendo un certificado de un instituto certificado. Obviamente el nuestro sí está certificado, o sea, nosotros podemos extender certificados de que ha terminado un instituto, ¿ok? Y eso te sirve, por si te vas a Estados Unidos, puedes presentar eso y tú puedes ser un ministro de culto. Y con ese hermanos, puedes obtener una ciudadanía, si fuera el caso, ¿ok? O tu green card, puedes obtenerla por medio de ese punto. Bueno, entonces, mucha gente llega ahí, y principalmente pastores que les piden eso, y yo les digo, ok, pero luego me dicen a mí, pero yo ya cursé otro. Digo, sí, ¿de qué cursaste? No, yo cursé uno de exposición de sermones, y ok, luego sí está bien, pero eso no compagina con nuestra retícula, así que aquí la manera de hacer esto es que te sientes y escuches. ¿Cuánto tiempo? Luego, pues el avanzado, que es para que termines y te demos tu certificado, dura 3 años. 3 años. No, dice, es mucho. ¿No le puedo adelantar o no puedo revalidar con qué? Luego, pues, ¿con qué? Si no conozco cuál es tu formación. Dice, no, es que para mí es mucho. O sea, no tienen ese espíritu de enseñar, piensan que ya lo saben. Ese es un punto donde aquel que se crea de esa manera, que no tiene un espíritu enseñable, no va a obedecer. Entonces, hermanos, aquí hay algo interesante. Mira, le voy a leer el lenguaje actual, ese verso 34:11. Si ustedes obedecen todo lo que yo hoy os he ordenado, yo expulsaré a todos los pueblos que no me obedecen. Hermanos, los pueblos que habitaban en Canaán de verdad eran pueblos más poderosos que Israel. O sea, de verdad si eran gigantes, eran hombres de 3 metros. O sea, no eran cualquier pueblo, eran hombres diestros en la guerra. El pueblo de Israel era un pueblo granjero, era un pueblo ganadero, o sea, traía vacas, y traía ovejas, y traía camellos, no se dedicaban a la guerra. ¿Okay? Entonces, era obvio que en un punto humano iban a perecer. Era una locura tratar de conquistar una tierra donde no tenían las armas para hacerlo. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios les dice que la condición para vencer es la obediencia. Entonces aquí vemos un principio. Queremos vencer algo, no es en nuestras fuerzas, hermanos. O sea, muchas veces tú te vas a dar cuenta de cosas que están sucediendo en tu hogar o en ti mismo, ¿no? De tu carácter, de cosas que tú piensas, de cosas que tú dices. Bueno, ¿cómo dominar eso? O sea, no va a ser solamente con que, voy a cambiar. ¿Cuántas veces has dicho eso? Y no pasa. O sea, cuando dices, no, voy a cambiar esto. No, ya entendí. Te das cuenta que no, o sea, que a veces hasta empeoras. ¿Verdad? Porque la manera de hacerlo, hermanos, no es en nuestras fuerzas. No es con nuestros métodos que tal vez podamos idear sofisticadamente. No. El ingrediente que debemos tener presente es la obediencia a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio? Y dice que llegó el padre de familia y les dijo, maestro, te traigo a mi hijo,
porque le echan el fuego, y ya lo traje a tus discípulos. Dice, y no pudieron expulsarlo. Y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, ¿por qué no lo habían podido expulsar? Porque pensaban que el poder era nato. O sea, que no, pues ya me dio el poder, lo saco. Y a veces hay cosas, hermanos, que no solamente porque eres cristiano vas a vencer. Hay cosas que requieren, dijo el Señor cuando expulsó el demonio, y le dijeron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay cosas que para poder vencerlas debemos meternos en oración. No hay de otra forma, Eso Cristo nos lo enseñó. Y si tú quieres vencer algo que es de verdad muy difícil, tienes que orar. Pero meterte de verdad en oración para que Dios cambie tu carácter, No es nada más, voy a cambiar. No son palabras mágicas, hermanos, en serio. Pero ¿de verdad crees que eso funciona? Por eso te digo, generación incrédula, los discípulos no creían. Y como no creían, no obedecían. Entonces, cuando ellos entraron a Canaán, se iban a enfrentar a todo lo contrario, que ellos eran. Se iban a enfrentar a un pueblo desobediente, idólatra y con mucha inmundicia. Ese era el pueblo de Canaán. Ellos eran distintos, pero hermanos, es más fácil amoldarse a lo que está a nuestro alrededor que en verdad luchar contra lo que está a nuestro alrededor. En Romanos 12:2 dice esto, ya lo conoces, lo voy a leer en lenguaje actual ese verso. Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es lo que debía hacer Israel. Y fíjate, sigue diciendo el versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Segunda advertencia que Dios da. Guárdate de hacer un pacto como de muerte. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que entonces no debo de hacer contratos? No se refiere a eso. Porque entonces, ¿cómo le haríamos cuando vas a contratar el teléfono? Tendrás que investigar que el dueño de la empresa, que es Carlos Slim, si es cristiano o no, para poder hacer un trato. ¿Qué pasa cuando vas a contratar el telecable? Tendrías que investigar que si la que te está atendiendo es cristiana para hacer una alianza. No se refiere a eso, hermanas. No se refiere a eso. Ahora, otra cosa importante. Sí, aquí hay que ver algo. Y es que, hermano, con uno del mundo, cuando vas a hacer un trato, que nunca sea de palabra. Con uno del mundo, o sea, que no es cristiano, y también con los cristianos, porque hay algunos que se pasan de listos, nunca un trato lo hagas de palabra. Porque muchas veces se van con el lazo. Siempre todos los tratos que vayas a hacer por escrito. No, hermano, ya te dije que te voy a dar este terreno. O ya, mira, ese coche te lo voy a dar, hermano. Nada más espérame, aguántame. O mira, hermano, te debo este dinero y ya te dije y yo te aseguro que te voy a dar eso. Por escrito. Por escrito, hermanos. Porque al final ni te paga ni cuál auto, ni cuál casa, ni cuál terreno, hermanos. Entonces, aquí la palabra alianza significa un pacto donde va tu vida. Eso significa. En aquellos tiempos se acostumbraba a hacer un pacto matando un animal y dividiéndolo en pedazos. Entonces un pedazo se quedaba a él y un pedazo me quedaba yo. Y eso significaba que aquel que rompiera el pacto tendría que ser como ese animal. Es decir, tenía que morir. Dice ahí, ¿por qué debía hacer alianza? Porque dice, porque serán tropezadero. Aquí la palabra tropezadero significa tener como un gancho. Significa como si te tendieran un lazo. ¿Has visto esas trampas donde ponen un lazo en forma de rueda y cuando pisas allí
se levanta y quedas colgando por la pierna. A eso se refiere. Eso es un tropezadero. En Proverbios 1:10 dice esto, Proverbios 1:10, ahí no lo remarca más puntual. ¿A qué se refiere hacer una alianza, hermanos? Y no se refiere a firmar contratos. Te voy a decir a qué se refiere. Dice ahí, voy a leerlo en Dios habla hoy, ese verso, Proverbios 1:10. Si los pecadores quieren engañarte, no se lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros, por capricho tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. Nos tragaremos vivos a los hombres honrados, como se traga la muerte a quienes caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas, llenaremos de nuestras casas todo lo robado. Ven y comparte tu suerte con nosotros. Es decir, ven, métete a mi bandita. Métete a mi bandita, o sea, vas a ver cómo la vamos a hacer. No, mira, vente a mi grupito aquí de la escuela. No, sí, no asistimos a clases, pero vente, o sea, vamos a ver, vas a ver que la vamos a hacer. No, el que irte aquí, él es el hijo del subdirector. Vas a ver cómo nos va a echar la pala. Eso es hacer alianza. Se refiere a que empiezas a tener el pensamiento de ellas. Ya estás haciendo una alianza con el enemigo. No se refiere a firmar un contrato. Se refiere a que tú compartas los mismos intereses malvados que ellos tienen. Eso es hacer una alianza. Dice ahí, pero no vayas con ellos, hijo mío. Estoy en el versículo 15. Aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa por hacer lo malo. ¿Qué es hacer una alianza? Que tú también vayas a hacer lo malo, a herir a alguien, a pisotear a alguien. Ay, hermanos, y para eso la gente se junta sola. O sea, para hacer un mal a alguien, no, vente, le vamos a robar sus llantas a su coche. Ahí vas tú con ellos, échanos aguas mientras nosotros estamos haciendo esto, tú échanos aguas. Estás haciendo una alianza con el enemigo. Aunque tú digas, no, es que yo nada más eché aguas, no toqué el coche, no. Tú estás haciendo una alianza con ellos. Aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa por hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. Dice, aunque no vale la pena tender una trampa si los pájaros pueden verla. O sea, alguien que está consciente de que dice, no, es que esto nos va a llevar, o sea, a lo mejor a la primera no nos cachan, pero tarde o temprano eso va a ser, ¿no? Nadie caería en la trampa si la viera. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos. ¿Qué sería el pueblo si haces alianza? Tropezadero. Y ponen su vida en peligro. Tal es el final de los ambiciosos, su propia ambición los mata. Entonces, hacer alianza, hermanos, con ellos, no habla de solo hacer tratados de papel, sino habla de adoptar sus pensamientos, habla de adoptar su conducta, habla de adoptar su manera de cómo ven a Dios. O sea, ¿quieres ver que alguien ha hecho tanto con el mundo? Ve cómo trata las cosas de Dios, que les falta el respeto, que ya no le importan. Ese tiene una alianza con el enemigo y por eso tropieza. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. ¿Te das cuenta? A veces son cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Que adoptamos el pensamiento de tu vecina, de tu tía, de tu sobrina, de tu sobrino. Adoptas ese pensamiento, que es malo. Tú sabes que es malo, pero dices, es más fácil hacerlo. O sea, es más fácil hacerlo malo que hacerlo bueno. Es más fácil, ¿no? O sea, es más fácil tener un lenguaje lleno de groserías y lleno de albures que tener un lenguaje adecuado y propio. Es más fácil. Que apenas estaba yo oyendo un documental y es un mexicano que vive en Portugal y le preguntan, oye, ¿cómo educas a tu hijo? No, pues dice, es un muchacho muy alegre, es un niño que hasta cuando estamos tristes mi esposa y yo nos alegra, pero a veces tengo que tener cuidado con él porque luego mi esposa y yo nos hablamos y ella dice, ya sabes como típico mexicano nos hablamos, ¿no? Y empieza a decir pleperadas, así nos hablamos. Entonces luego vemos a mi hijo que ya las dice. Dice, pero fíjate lo que dice, es típico del mexicano.
hablar así. Sí, será típico. Y a veces hay cristianos que adoptan ese pensamiento y dicen, es que es típico hablar así. Es típico, o sea, yo no estoy diciendo nada malo, y piensas que es muy bueno y piensas que es muy sagaz hablar de esa manera. Y cuando te reprenden, tú dices, ay no, exageras. Exageras. Estás haciendo alianza con el enemigo y tú no te das cuenta. Porque si un ave se diera cuenta de que hay una trampa, no caería en ella. Proverbios 13:20 dice ahí, quien con sabios anda, sabio será. ¿Verdad? ¿Con quién vas a hacer alianza? ¿Con alguien que su vida está peor que la tuya? ¿No dice que el que con sabios anda, sabio será? El lenguaje actual dice, quien con sabios anda, a pensar aprende. Ahora entendemos por qué hay varios que no piensan. Porque con quien se juntan, ¿verdad? El que con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. ¿Será cierto o no? Sí. Dice, sigo leyendo, lenguaje actual de ese verso, dice, el bien te trae bendiciones, el mal solo te trae problemas. ¿Por qué muchos caen en el mal? Porque es una trampa que nadie ve. Las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. ¿Cuáles riquezas? Las del hombre bueno serán para sus nietos. Las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. Es decir, hermano, ¿sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que el patrimonio por el que tanto trabajaste, si tu hijo es un tonto, lo va a vender. Nada más espera que ya no puedas. Espera que tú ya no razones bien, te saca la firma y vende todo. Sí, hermano, trabajaste por tu casita, tanto trabajaste por tus arbolitos de tejocote, no los vas a ver. En los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. ¿Será cierto? Sí, sí es cierto, ¿eh? Donde hay maldad, no alcanza. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no alcanza. Si amas a tu hijo, dice ahí, corrígelo. Si no lo amas, pues no lo castigues. Los buenos comen hasta llenarse, pero los malvados se quedan con hambre. Esa es la alianza, hermanos, que Dios no quiere que hagas. Que pienses que la vida es como ellos la llevan, porque eso trae muchas desgracias. Trae muchas desgracias. Atiende la advertencia. No hagas alianza con el mundo. No hagas alianza con el mundo. ¿Tú eres cristiano? Pues atiende a lo que Dios te ha enseñado. Éxodo 34:13. Seguimos con otra advertencia. Otra advertencia que Dios dice. Derribará sus altares y quebrará sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿A qué se refiere ahí? Porque hay casas, no sé si tú has visto, pero hay casas donde tienen su altarcito, ¿no? Dentro de su casa. Entonces, ¿qué debo llegar? De que mamá ya llegué y tómala. ¿Se lo derribo con un marro? No, no se refiere a eso. Significa eliminar todo aquello que Dios aborrece. Elimínalo. Elimínalo. Habla de que te des cuenta que hay cosas que están robando tu tiempo. Están robando tu tiempo y que eso a la larga, ¿qué? Va a hacer que tropieces. O sea, hay cosas que si te están robando el tiempo, mejor trata de derribarlas. Porque esas cosas que están robando tu tiempo, que están robando, pues obviamente si roban tu tiempo, roban tu vida. O sea, porque tu tiempo es algo que no vas a recuperar. Cada minuto, cada segundo, cada hora donde tú lo inviertes, es algo que no vas a recuperar. Estaba yo viendo, por decir, leyendo cosas que hacen los hombres ricos, ¿verdad?
hábitos que hacen los hombres ricos. Y un hábito me llamó la atención. Y es que dice, o sea, a mí me llamó la atención porque se supone que si es un hombre rico y su empresa está en la bolsa de valores, pues a mí me interesaría ver la televisión para ver la bolsa de valores, cómo van mis acciones, ¿verdad? Pero dice que una de las cosas que ellos hacen es que solo ven al día 1 hora de televisión, 1 hora. Que cuando ellos comen, les es más productivo leer un libro que ver la televisión. Porque dice que para ellos ese tiempo es mal invertido si ven cosas en la televisión. Dice que porque la mayoría de los programas, no que la tele sea mala, sino que la mayoría de los programas que hay en la televisión son programas que dejan la mente sin fruto. Te lo está diciendo un hombre que tiene mucho dinero. Entonces, ¿a qué voy? No que quites la televisión de tu casa, no. Me refiero a que si estás viendo que estás invirtiendo más en la tele que en tu crecimiento espiritual, algo está pasando. Algo está pasando. O sea, tú tienes que darte cuenta de que eso a la larga, te va a causar un problema. Te va a causar un problema. Por eso derriba esas cosas. O sea, no estoy diciendo que la tele sea mala, pero dedicarle 3, 4, 5, 6 horas a la televisión sí es malo. Sí es malo. ¿Ok? Todo tiene un tiempo y todo debe tener un orden. ¿Ok? Entonces, la advertencia que Dios aquí nos hace es que derribar los altares y quebrar aquello que era evidencia de que ellos habían sido quebrantados. Es decir, llegar a Canaán y derribar altares, derribar ídolos, habla de que esa gente había caído por su idolatría. Eso era evidencia. Mira, hermanos, mucha gente dice que Dios es un genocida. ¿Sabes qué es eso? Que mata a diestra y siniestra, ¿no? Pero no ven esa parte de la idolatría que Dios aborrece en gran manera. Esa parte no la ven. Solo ven la parte en que Dios dijo, no los dejen vivir. Sin embargo, hermanos, el pueblo debía aprender que en el caso de ellos caer en la idolatría, su destino sería el mismo. Entonces, hermanos, la idolatría jamás va a traer algo bueno a tu vida, jamás. Todas las cosas deben tener un sitio en tu vida. Éxodo 34:14 sigue diciendo, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí la palabra inclinar significa deprimir. Significa, hermanos, rendir reverencia. Rendir reverencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Otra advertencia. Si tú dejas o toleras algo que tú sabes que Dios aborrece, al final va a tener un altar en tu vida. O sea, al principio parece que no es tan malo y que tú lo controlas, pero después va a crecer y ya no lo vas a poder controlar, sino que Él te subyuga. Eso te subyuga. ¿Y sabes cuál va a ser la manera en que Dios va a quitarte ese yugo? Disciplina. Por eso dice ahí, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. A ver, pastor, ¿pero no que los celos son malos? ¿No dice Gálatas que uno de los frutos de la carne son los celos? Ah, sí. Pero aquí en el caso de Dios, Él sí tiene derecho a ponerse celoso. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. En tu caso, pues bueno, y en mi caso, hay personas más inteligentes que tú, más altas que tú, más chaparritas que tú, más blancas o más morenitas que tú, con más cabello o menos cabello que tú, más bonitas que tú o más guapos que tú. Sí. Pero de Dios,
¿Habrá algo mejor que él? ¿Alguien más sabio que él? ¿Alguien más poderoso que él? ¿Alguien más alto que él? Entonces, es una falta de respeto cuando cambiamos la imagen de Dios invisible en semejanza de hombre o imagen de animal corruptible. O sea, es una falta de respeto cuando tú dejas algo en tu vida y dejas que crezca y entonces se vuelve un ídolo en tu corazón y una de las maneras de la que te deprime es que piensas que sin eso no vas a ser feliz. Entonces, la manera en que Dios te tiene que quitar eso es disciplina. Te va a meter en una situación muy, muy difícil. Muy, muy difícil. De tal manera que te va a derribar tu ídolo. Te lo va a derribar. Y eso va a doler. Eso va a doler. Hermanos, los que han pasado o los que hemos pasado por ahí, no es tan agradable. Porque a veces viene la humillación, viene el te lo dije, viene el punto de saber que no hiciste las cosas correctamente, cosas así. Porque tienes un ídolo ahí y Dios te lo tiene que derribar. Porque Dios es celoso y Dios no va a permitir que uno de sus hijos tenga un ídolo en su corazón que le quite el lugar que solamente a él le pertenece. Otra advertencia que vemos aquí, Éxodo 34:15. Éxodo 34:15. Otra advertencia más. Ahora la advertencia es: no tendrás que emparentar con ellos. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ay, qué tanto que vaya yo a la fiesta del pueblo, qué tanto, se lleva toda mi familia. Pues te van a invitar y te vas a mezclar con ellos y comerás de sus sacrificios. Es decir, vas a empezar a hacer cosas que ellos hacen. Y tú dirás, no, pero mi corazón es de Dios. Eso nada más es el primer paso, porque después dice, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. O sea, la advertencia aquí más fuerte es: no emparentarás con ellos. O sea, no permitirás que tus hijos sean los esposos o las esposas de los amorreos. No debes permitir eso, porque eso va a hacer que tu familia se destruya. Mira, ahora vamos a ponerlo así. Esto es algo que todos sabemos, ¿no? Esto es algo que todos sabemos. Sin embargo, cuando llega el momento, pasa como Sansón, ¿verdad? Te lo voy a leer. Jueces 14:1. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Yo sé que mi hija o que mi hijo, pues no se puede casar con una del mundo. Yo lo sé. Yo como mamá lo sé, que mi hijo no se debe casar con una del mundo. Bueno, dice aquí, traducción viviente de ese verso, Jueces 14:1. Cierto día, dice ahí, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Se vio atraído, o sea, la mujer filistea era hermosa, obviamente, le gustó. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella, consíguemela. Que no, pues papá, mamá, me gusta esa amorrea, me gusta ese amorreo, y pues a ver cómo le haces. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron: ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, porque esa es la que yo quiero. Veamos, sabemos que eso no le agrada a Dios, que nuestros hijos o hijas se enreden en una relación con los amorreos. Sin embargo, cuando el hijo o la hija llegan con esta frase de esa me gusta y ni modo, el pensamiento del padre es:
Pues ni modo. ¿Yo qué puedo hacer? Ni modo que la diga que la deje. Pues no. Él solito se va a dar cuenta. Ajá. Hermanos, el casarse con una persona ligada a la idolatría es el camino más rápido a la desobediencia. Si tú permites eso, al rato vas a ver como tú también estás en esas cosas. Ay, hermanos, cuántas peleas así. Se casó con el amorreo tu hija. Entonces, llega el nieto. Lo quiero bautizar. Entonces va tu hija y te dice, mamá, él quiere bautizar a Pedrito. A tu nieto preferido lo quiere bautizar. Y tú no, dile que no. Y él dice que también es su hijo. Y la suegra, pues es del mundo. Oye, es del mundo. Entonces la suegra se te pone brava. ¿No? Se te pone brava. No, ¿cómo de que a mi nieto no lo bautizas? Mira, yo respeto a tu Dios, pero aquí se hace lo que yo digo, porque mi hijo es el hombre. Aunque ella tiene los pantalones, pero su hijo es el hombre. Y aquí se hace lo que ella dice. Ay. Y después llega la primera comunión. Y mira, te dice la suegra, ¿cómo que mi niño no va a hacer la primera comunión? Ah, es porque no hay dinero. Yo pongo todo. Yo adorno la iglesia, hago el mole, mato los guajolotes, mato los borregos, pero a mi hijo lo dejas hacer la primera comunión. ¿Y qué dice la hija cristiana? Pues ni modo. Pero yo sigo creyendo en Dios. Pero ¿por qué todo sucedió así? Porque el hijo te dijo, me gusta esa, y tú dijiste, pues ni modo. Le gustó. ¿Qué puedo hacer yo? Él ya es grande. La idolatría, hermanos, sea pagana o moderna, es una forma de adulterio espiritual. La idolatría, sea pagana o moderna, es una forma de adulterio espiritual. Hermanos, uno es infiel a los votos que le hemos hecho a Dios cuando nuestro corazón anda tras los dioses de este mundo. Además, voy a decir otra cosa aquí. En nuestra sociedad moderna es casi imposible salvar a nuestros hijos de esas tentaciones porque están en la escuela, están expuestos en estos peligros todos los días. Nuestra única esperanza está en dotarlos de valor y fe para que resistan el arrastre de los ídolos mundanos y los matrimonios profanos. Es decir, tú no lo puedes cuidar siempre, ni la puedes cuidar siempre, y no puedes cuidar de quien le gusta y quien no. Pero si tú le dotas de una fe y le dotas de una buena doctrina, él solito sabrá que eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Pero no esperes hasta que llegue a tu casa. Cuando las alianzas equivocadas y otros fracasos lleguen a nuestra propia familia, hay un recurso que es la gracia redentora. Es decir, hermanos, si tú ves que tu hijo está entercado, tu hija está entercada con uno del mundo, tú no lo vas a hacer cambiar de opinión. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué dijo Cristo con el inicio que empecé? Este género no sale sino con oración y ayuno. Tienes que humillar delante de Dios, pedirle perdón a Dios porque tu hijo tomó ese camino por tu culpa, porque no le enseñaste bien, porque no le dijiste que la fe de Dios, cómo son las cosas que le gustan a Dios, no atendiste la advertencia y que Dios tenga misericordia de ti. Y muchas veces Dios sí la tiene. Mete a tu hijo en una situación de verdad que hasta tú lloras,
pero después lo ves que deja esa idolatría que él tenía en el corazón. Pero a veces no. A veces no. A veces vas a tener que llorar por muchos años como ver que la vida de tu hijo se destruye por tener una mujer amorrea que lo impulsa a ir tras dioses ajenos. Terminamos. Hermanos, muchas familias cristianas se están acabando por este pecado. O sea, eran familias de que el abuelo era cristiano, el papá era cristiano, pero llega el hijo, se casa con una amorrea y la familia cristiana se acaba. Es triste, pero yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. Como gente que el bisabuelo era pastor, el papá era un buen maestro, el abuelo también era pastor, pero llegan con el hijo. Y el hijo no quiere saber nada de Dios y es más, se casa con una del mundo para que no lo estén molestando. Y se acabó la familia cristiana. Se acabó. El pecado, hermanos, de introducir idolatría puede llevarte a la gran desdicha de abandonar a Dios. Termino con este pasaje. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice ahí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Fíjate bien cómo empieza el yugo desigual. Empieza por un compañerismo. O sea que no, pues es mi cuate. Ah, sí, es tu cuate. Sí, sí. Pero es cristiano. ¿O qué hace? No, es aplana calles, pero es mi cuate. Oh, ok. Pero ¿qué compañerismo tienen? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, ya empezamos por algo más. O sea, ya empezamos porque es mi cuate, pero también, pues, es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ah, ya, entonces ya empiezan a llevarse más ameno. Ahora ya no solamente son amigos, ahora ya te pide que se va a quedar a su casa. Que ahora es su cuate y no te metas con él, no hables porque ni tú lo conoces. Ah, bueno, ¿qué concordia Cristo con Belial? Y luego dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí, ¿qué parte significa, hermanos, que ya compartes algo? Que tú piensas que es algo que no se va a acabar y que si él se mete en problemas, tú sacas la vida por tu cuate. Aunque sea del mundo, pero tú la sacas. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos, a veces estas cosas parecen exageradas, pero si Dios advirtió de eso, es porque eso puede tomar un lugar en tu vida que va a hacer que te vayas al desastre. El que con sabios anda, sabio será. Entonces, hermano, atendamos las advertencias de Dios. Estas son algunas pocas que Dios nos ha advertido, pero la Biblia está llena de eso. ¿Qué le dijo a Adán? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, ahí está la advertencia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta, ¿pasó eso? Sí. Entonces, la advertencia que están en la Biblia, hermanos, no es para que te incomodes, es para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.